Listo. A ver, chicos, entonces, vamos a empezar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si es que se visualiza, por favor? ¿Sí se está visualizando? Sí, Licen. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, entonces. Vamos a dar inicio. Ya la clase de esta semana corresponde específicamente a lo que es comprensión de textos, uso de recursos. Entonces, chicos, vamos a analizar a qué se refiere esta temática. Cuando hablamos nosotros de comprensión de textos, ya específica, vamos a abordar dos temas. Uno, comprensión de textos. Dos, uso de recursos. Cuando nosotros hablamos de comprender un texto, nos referimos específicamente a poderlo entender, a poderlo analizar, a poder darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir el autor de este libro, ¿no es cierto?, en su escrito. Como habíamos dicho en la clase anterior, todo texto tiene una intención, todo texto tiene una finalidad, que es informar. Entonces, chicos, en este caso ustedes van a encontrar muchas preguntas donde les van a preguntar sobre ideas principales, les van a preguntar idea explícita, idea implícita dentro de un texto. Entonces, para eso nosotros necesitamos primeramente comprender, ¿ya? Una vez que nosotros logramos comprender el texto, nosotros vamos a poder responder de una buena manera las preguntas que se presentan en la asignatura de lengua y literatura. Vamos a partir explicando los niveles que existen dentro de la comprensión lectora. ¿Ya? Para comprender un texto existen tres niveles. Están ordenados por relevancia. Primero tenemos el nivel literal, que es una comprensión textual. Es decir, es una comprensión que se encuentra implícita dentro del texto, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar el dato literal en preguntas textuales, ¿ya? Las preguntas vendrían siendo qué, cómo, dónde, cuándo y quién, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del dato inferencial, nos referimos vuelta ya a una interpretación, ya nos referimos a una idea implícita, ya es decir, a una idea que tiene que ser interpretada, una idea que no está especificada en el texto, sino más bien que requiere de las experiencias o del razonamiento del lector, ¿ya? En cambio, en el dato literal, como les decía, la idea es explícita, ¿ya? Está dicha, está explicada de una forma clara. Entonces, chicos, la idea literal nosotros la encontramos de una forma explícita dentro del texto. Lo explícito es lo que está en el texto, está explicado de forma clara y no requiere interpretaciones. En cambio, en lo inferencial, trabajamos con una idea implícita, es decir, una idea que requiere ser interpretada, requiere ser razonada por parte del lector. Ya, y esa se responde a las preguntas. ¿Cuál es el tema de lectura? ¿Qué se puede deducir? ¿Por qué? ¿Por qué deducir? Porque debemos razonar, debemos suponer. Y finalmente tenemos el nivel crítico valorativo. Este nivel se enfoca específicamente en la crítica de parte del lector, es decir, en una postura. Cuando hablamos de posturas, tiene que ser positivo o negativo, ¿ya? Si se dice en el siguiente texto cuál es la postura del autor, quiere decir qué es lo que él está manifestando. Entonces, cuando hablamos de un nivel crítico valorativo, refiere a que nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, nosotros vamos a sustentar nuestra idea. Y las preguntas que se responden son ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si? ¿Y cómo evalúas? ¿Ya?
Entonces, chicos, ya una vez que hemos analizado estos 3 niveles de comprensión lectora, quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta. Por favor. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Están claros los 3 niveles? ¿Sí? Entonces vamos a lo siguiente, ¿ya? Tenemos ya una pregunta específicamente relacionada con este tema. Miren, chicos, nos dice en la pregunta, nos está presentada y está planteada de la siguiente manera. Con base en la lectura de los textos, identifica la idea fundamental que los relaciona. Son 2 los textos que están planteados en esta pregunta. Y lo que van a hacer ustedes es encontrar la idea fundamental que los relaciona. ¿Qué es relacionar? Similitud. ¿Qué cosas tienen en común estos 2 tipos de textos, no es cierto? Entonces, vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. ¿Ustedes cómo tienen que hacerlo? Ustedes tienen el tiempo que es corto para empezar al momento de dar las pruebas, tienen un tiempo bastante corto, entonces tienen prácticamente que ir abordando palabras claves, tienen que ir encontrando aspectos relevantes dentro de un texto para que puedan responder la pregunta. También debemos trabajar con el método descartando, prácticamente descartando opciones, trabajamos por descarte, ¿ya? Y antes de empezar con la pregunta, manifestamos que la idea fundamental de un texto es la enseñanza o la lección que se extrae de una historia o una anécdota. En este caso, de estos de un poema y de una narrativa, ¿ya? O de un discurso. Entonces, chicos, para yo poder encontrarle la relación a estos 2 textos, vamos a proceder a leer. Lorena, por favor, ayúdame leyendo el primer texto. Ya. Aunque su expresión no era política, en Rusia el futurismo se presentó desde su aparición como una rebelión contra todas las tradiciones. El programa de renovación de los futuristas se fundaba en una toma de conciencia de las formas específicas de la civilización contemporánea, contenido denominadas, según ellos, por el triunfo conjunto de la gran ciudad y del maquinismo. Cambio de contenido. Vemos con más frecuencia reverberaciones eléctricas que la vieja luna romántica, escriben los futuristas y añaden: nosotros citadinos ignoramos los bosques, los campos, las flores, no conocemos más que los túneles de las calles con su movimiento, su estruendo, sus resplandores fugitivos, su ir y venir eterno. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Entonces, chicos, miren, vamos a ir viendo las partes o las palabras fundamentales dentro del primer texto. Nos habla específicamente de un futurismo. Un futurismo se refiere específicamente a romper con las tradiciones del pasado, es decir, dejar atrás el pasado y pensar ya en un porvenir, en un futuro, ¿ya? Dice que va contra todas las tradiciones. Obviamente, si hablamos de un futuro, estamos hablando de dejar atrás absolutamente todo. Es decir, esas tradiciones quedan olvidadas y hoy por hoy nosotros nos manejamos de otra manera. Dice, es el triunfo de la gran ciudad y el maquinismo. Es decir, está hablando específicamente de la evolución que ha existido en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Habla de un maquinismo. ¿Qué es un maquinismo, chicos? Es una utilización generalizada de las máquinas con la finalidad de sustituir al trabajo del hombre. Ahora nosotros tenemos los teléfonos, tenemos las computadoras prácticamente que nos sustituyen a nosotros. Ahora ya no es que, miren que incluso están creando robots que tal vez en algún futuro nos reemplacen a nosotros y ya no seamos necesarios. Entonces, chicos, habla de un maquinismo, está hablando de reemplazar
por máquinas al ser humano. Dice, un cambio de contenidos. Vemos con más frecuencias reverberaciones eléctricas que la vieja luna romántica. Es decir, que estamos más pendientes por los fenómenos eléctricos, ¿ya? Producidos por la tecnología, que en contemplar la naturaleza. Dice, nosotros los citadinos ignoramos los bosques, los campos, las flores. No conocemos más que los túneles de las calles con su movimiento, su estruendo, su resplandor fugitivo, su ir y venir eterno. Si se dan cuenta ya prácticamente de lo que trata el texto, estamos entendiéndolo. Habla del ser humano, ya no como ser humano, ya no como un ser común, sino como un ser absorbido por la tecnología, un ser representado por la tecnología, ¿ya? Y vamos con el siguiente texto. Eso es lo que nos quiere dar a conocer el primer texto. Vamos, me va a ayudar a leer Adrián, el siguiente texto. ¿Qué dice? Yo no soy una fábrica, y si bien me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no me gustáis de frases vacías. Cuando aserráis la madera, es para hacer leños, pero nosotros, ¿qué somos sin ebanistas que trabajan el leño de la cabeza humana? Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos, donde se forma el hierro chisporroteante. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores. El alma es también fuerza motriz. Ya. Muchas gracias, Adrián, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo el texto, el poema, donde el autor se manifiesta que es una fábrica prácticamente, ¿no es cierto? Nos están viendo como unas fábricas, que somos ebanistas. ¿Qué es un ebanista? Es un diseñador de madera específicamente, ¿no es cierto? Que trabaja como un leño dentro de la cabeza humana. Nosotros prácticamente estamos como maquinitas ahora en la actualidad, ¿no es cierto? Un hierro chispoteante. ¿Quién es más aquí? Dice, ¿el poeta o el técnico? El técnico, pues obviamente nos abunda a nosotros de tecnología, mientras que el poeta se convierte en ¿qué? En una máquina, en una fábrica para poder razonar, pensar y crear nuevas ideas. El alma es también una fuerza motriz. Entonces, chicos, una vez que hemos leído estos dos textos, dice que teníamos que encontrarle ¿qué cosa? La relación, ¿verdad? ¿Cuál será la relación? Vamos a ir descartando respuestas. La primera dice, el artista se exhibe como un ciudadano más. En estas dos, ¿será que el artista se exhibe como un ciudadano más? ¿Sí o no? A ver, chicos, en estos dos textos, ¿habla del artista como un ciudadano más, sí o no? A ver, los escucho. No, efectivamente, ¿no es cierto? El artista no se exhibe como un ciudadano más. Habla de un hombre prácticamente relacionado con la tecnología. ¿El corazón del autor se equipara a un motor? Tampoco, en ningún momento nos está diciendo eso. ¿El cerebro es un taller donde se fraguan las ideas? Puede ser. El poeta representado como una máquina creadora. Están entre las dos como posibles respuestas. Entonces, chicos, ustedes que acabamos de leer el texto, ¿con qué respuesta se quedan? ¿Con la 3 o la 4? ¿Cuál será la respuesta correcta, Lorena? Lorena Jiménez, para ti, ¿cuál es la respuesta correcta? Literal 3. El literal 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, Lorena? ¿Mm? Porque ahí nos dice, en el segundo texto nos habla, él dice, yo mismo soy una fábrica. Entonces el poeta está representado como una máquina creadora.
Perfecto, ¿no es cierto? Porque acá arriba nos habla de maquinismo, ¿no es cierto? Acá arriba nos habla de maquinismo, de futurismo, y acá abajo nos dice el autor, efectivamente, yo mismo soy una fábrica. Entonces la respuesta es clara y viene siendo el literal, el numeral 3, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ustedes tienen que ir trabajando de esta manera, relacionando y encontrando términos. Vamos a deshacer esto para continuar con la siguiente pregunta. Ya, a ver, vamos con la otra. Dice, con base en el texto, identifica el enunciado que expresa el punto de vista del autor. ¿Ya? Miren, chicos, aquí para que ustedes tomen en cuenta al momento de trabajar y lo hagan un poquito más fácil. ¿Ya? Cuando les habla del punto de vista del autor, específicamente, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir a buscar en qué parte está el postulado del autor. ¿En qué parte me está diciendo qué es lo que dice el autor? Dice, estrés, ruido y contaminación son elementos con los que normal e inevitablemente está asociada la ciudad. Miguel Núñez, miren, encontré el autor. Encontré el autor. Específicamente en este caso, quiere saber cuál es el punto de vista de Miguel Núñez. Entonces, ustedes rápidamente van donde está el nombre del autor y vamos a ver qué es lo que dice Miguel Núñez. Sociólogo, considera que la velocidad con la que se vive el habitante de la ciudad lo ha llevado a una existencia llena de preocupaciones. ¿Ya? Eso es lo que el punto de vista del autor. Sin embargo, vivir en la ciudad significa, en realidad, tener todo mucho más cerca si alguien busca sitios para interactuar y conocer nuevas personas. No hay mejor espacio que los centros urbanos, aunque muchos psicólogos consideran que las relaciones que se forman no son significativas. La ciudad es un espacio en el que la soledad no es una opción, pues siempre es posible encontrar algo que hacer y personas con las que compartir, gracias a los lugares de ocio y entretenimiento que ofrece a diario. Entonces, chicos, si se dan cuenta, ya tenemos cuál es la postura específicamente de Miguel Núñez, cuál es el punto de vista de Miguel Núñez. Vamos a ir con las opciones. Ayúdame, Adrián, por favor, nuevamente a leer las opciones. Opción 1. Los habitantes de la ciudad no disfrutan del espacio urbano porque este solo posee características negativas. Opción 2. A pesar de todas las complicaciones que conlleva vivir en la ciudad, esta promueve las relaciones sociales. Opción 3. Contar con opciones para la diversión y el descanso no es suficiente para que alguien decida vivir en la ciudad. Opción 4. En las grandes ciudades nadie tiene tiempo de sentirse aislado gracias a la velocidad con que transita la vida. Muy bien, Adrián, muchas gracias, ¿no es cierto? Vamos a ir descartando en este momentito opciones. Ya vamos a ir descartando. La primera dice, los habitantes de la ciudad no disfrutan del espacio urbano porque este solo posee características negativas. ¿Estará bien o no? No tiene nada que ver con lo que dice el texto. Obviamente queda eliminado. Esta no va. La siguiente dice, a pesar de todas las complicaciones que conllevan vivir en una ciudad, esta promueve las relaciones sociales. Podría ser, ¿no es cierto? Tiene cierta relación con lo que manifiesta el texto. La otra dice, contar con opciones para la diversión y el descanso no es suficiente para que alguien decida vivir en la ciudad. También una opción descartada. No tiene relación, no tiene lógica con el texto, ¿no es cierto? Y por último dice, en las grandes ciudades nadie tiene tiempo de sentirse aislado gracias a la velocidad con que transita la vida. También es una posible respuesta, ¿no es cierto? Entonces, Edilma, ¿con cuál de las dos posibles respuestas te quedas y por qué?
A ver, Edilma, ¿con cuál te quedas? ¿Con la 2 o con la 4? Yo le hice con la 2, Con la 2, ¿por qué? porque dice que a pesar de todas las complicaciones que conlleva vivir en una ciudad, esta ya no alcanzó a ver más relacionado con las... Esta promueve las relaciones sociales. Eso dice el numeral 2. Pero recuerden que debemos tomar en cuenta el punto de vista del autor. Miren que el punto de vista del autor está de color azul. Dice, Miguel Núñez, sociólogo, considera que la velocidad con la que vive el habitante de la ciudad lo ha llevado a una existencia llena de preocupaciones. En esto es lo que nosotros debemos de centrarnos, en el punto de vista del autor, no salir de eso, ¿no es cierto? Y después viene, sin embargo, vivir en la ciudad significa en realidad tener todo mucho más cerca. Entonces, Edilma, en este caso, te confundiste al momento de escoger la respuesta 2. ¿Por qué? Porque Núñez nos habla de una velocidad, que existe una velocidad en la vida. Y también en la respuesta número 4 hace alusión a la velocidad. Dice, en las grandes ciudades nadie tiene tiempo de sentirse aislado gracias a la velocidad con que se transita en la vida, que tiene relación con lo que tiene el texto y con la palabra clave, en este caso, que manifestó Núñez. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, la respuesta correcta es la 4. ¿Sí, Edilma? Sí, le hice. Ya, o sea, ¿lograste comprender o repetir? Lorena, Adrián. Sí, está bien, Lisa, sí está bien. Ya, muy bien. Adrián o Lorena, ¿quieren anunciar algo? ¿Quieren decir algo? Por mi parte, sí me quedó claro. Ya, sí, coincidieron con la respuesta 4 o también estaban pensando en la 2. La dicen, está bien. Ya estaban pensando en la 4. Entonces, chicos, de esta forma, si se dan cuenta, como les digo, como clave, ustedes busquen al autor, porque si están hablando del punto de vista del autor, obviamente que tiene que enfocarse en lo que él manifiesta. ¿Sí? Vamos a borrar y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Aquí dice, con base en la información, identifica el postulado que explica el nombre de las figuras de la cultura Valdivia. Para empezar, chicos, un postulado se refiere a un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado. Es decir, es una base, es decir, es como quien dice el principio de algo, el origen de algo. A esto se refiere cuando hablamos de un postulado, es decir, una idea principal, una idea, no una idea principal, sino más bien un principio de un razonamiento, ¿ya? Entonces dice, vamos a identificar el postulado, vamos a identificar la base por la que explica el nombre de la cultura Valdivia. Va a ayudarnos a leer Lorena, por favor. El texto, ayúdame leyendo. Estarán atentos, chicos. Ya. En la costa occidental del Ecuador se hallaron figuras de cerámica con forma femenina. Estas figuras, que no responden a una entidad sobrenatural, eran representaciones del canon de belleza dominante de la cultura Valdivia, y es probable que las hayan empleado en ritos asociados a la fertilidad. Dichas figuras fueron denominadas por los expertos como Venus de Valdivia, en alusión a la diosa del amor, belleza y fertilidad de la mitología romana. La importancia de Venus se ve reflejada en mitos y múltiples prácticas religiosas de Roma. Por ser una deidad asociada con la fertilidad, está presente en ritos enfocados en la fecundidad de la tierra. Ya,
Muy bien, muchas gracias, Lorena, ¿no es cierto? Nos está hablando específicamente de dónde se explica el nombre de las figuras de la cultura Valdivia. Vamos a escoger para ir anotando, para ir tomando apuntes. ¿Ya? ¿En qué partecita nos habla sobre este tipo de cultura? Dice, los expertos lo denominaron como Venus de Valdivia, en alusión a la diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana, ¿ya? Entonces, en esta partecita nos habla de esto. Vamos a ir viendo las respuestas, las posibles respuestas que nos van a decir el postulado que explica el nombre de las figuras. La primera dice, la cultura Valdivia tiene el mismo origen que la romana. No, en ninguna parte nos dice eso, ¿no es cierto? Simple dice que se ha tomado en alusión, es decir, como una referencia, ¿ya? Por cómo la encontraron a este tipo de cultura y que era asociada a la fertilidad. No tiene el mismo origen. La Venus de la Valdivia no fue de Roma, obviamente no, fue de la cultura Valdivia misma. Dice, la diosa Venus está en las culturas de Sudamérica. ¿Será esa la respuesta? No, en ningún momento nos dice que era la diosa Venus, sino más bien que por cierta similitud se la denominó así, porque estaba asociada con la fertilidad y la belleza, ¿no es cierto? Pero nunca nos dice que esta cultura estaba también en Sudamérica. La 3 dice, la cultura romana ha influido en la denominación de elementos de algunas culturas, en la denominación de elementos de algunas culturas de Occidente. Ya está, tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Y la cuarta dice, la similitud existente entre las dos deidades. ¿Qué es una deidad, chicos? Una deidad se refiere específicamente a un ser sobrenatural, ¿ya? Determina que las figuras adopten el nombre de Venus. ¿Cuál será la respuesta correcta? Adrián, ¿la No es la 3 o 4. la 4? La respuesta 3. La opción 3, la opción 3. ¿No es cierto? La respuesta número 3 es la respuesta correcta. La 4 queda descartada, ¿no es cierto? Porque no pertenecían, no eran, no era similar, no había similitud entre estas dos, culturas prácticamente. En cambio, sí influenció mucho la denominación. Ustedes saben que las culturas griegas, ya la mitología griega y en sí la cultura fue como base principal para algunas entidades como filosóficas, ¿no es cierto?, literarias. Ustedes saben que Grecia prácticamente era como la cuna de los artistas, absolutamente en todos los aspectos. Y es por eso que la respuesta 3 es la verdadera. La cultura romana ha influido en la denominación de elementos para algunas culturas del occidente. Muy bien, chicos. Vamos a ir con la siguiente pregunta y vamos a irla explicando, ¿ya? Ustedes saben que es un recurso literario, ¿no es cierto? En el colegio ya ustedes debieron haber analizado a qué se refiere un recurso literario y para qué lo ocupamos. ¿Quién me quiere decir qué es un recurso literario? ¿Qué es el recurso literario? A ver, chicos, ¿qué es un recurso literario? ¿Para qué me sirve? ¿Con qué finalidad yo hago uso de un recurso literario? Ustedes ya debieron ver esto en el colegio, ¿recuerdan? ¿No recuerdan? Entonces vamos a analizarlo aquí, ¿ya? Un recurso literario específicamente es el uso de figuras literarias con la finalidad de poderle dar belleza al texto.
Un recurso a mí me sirve para poder enriquecer, para poder mejorar algo. Y en este caso, el recurso literario es para crear belleza dentro de un texto. ¿Ya? Dice, con base en el fragmento marcado en negrita, identifica el recurso literario que se empleó. Vamos a ir, miren chicos, para que ustedes puedan cortar tiempo, porque ya les había dicho anteriormente que el tiempo de la prueba es limitado. Entonces ustedes vayan directamente a la parte en negrita, a menos de que se trate de un contexto, a menos de que se trate de una idea, de que tengan que investigar o encontrar la idea principal, ahí sí se tiene que leer todo el texto. Pero en este caso es un recurso literario que no requiere de contexto, sino que es independiente. ¿Ya? Y está manifestado de la siguiente manera. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y cantellaban, detrás de unas gafas de cristales en media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se hubiera fracturado alguna vez. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? Miren que en este recurso literario pretende describir de forma física al señor Dursley. Ya pretende describirlo de una forma física. Tenemos 4 opciones. La primera, etopeya. La segunda, prosopografía. La tercera, retrato. Y la cuarta, prosopopeya. Yo les voy a dar el significado de cada una de ellas para que ustedes vayan viendo y le encuentren la respuesta correcta, ¿ya? Cuando hablamos, todas ellas, cabe recalcar, chicos, que todas ellas manifiestan cualidades del ser humano, pero desde un diferente enfoque. Cuando hablamos de etopeya, esta describe, sí, pero describe los rasgos morales. Ya estamos hablando de rasgos morales específicamente, lo que tiene que ver con la moral, las cualidades, el carácter, las virtudes, ¿ya? Entonces, rasgos y virtudes específicamente. No puedo escribir bonito porque estoy con esta pluma. La etopeya. Esta pretende describirlo de una forma moral, característica, cualidades, virtudes, costumbres, errores. La prosopografía describe específicamente de forma física, ¿ya? La forma física del ser humano, de la persona a la que pretende dar a conocer. ¿Qué es el físico? Su cara, sus ojos, su nariz, su boca, su cabello, su estatura. Ya ese es el rasgo físico de la que se encarga la prosopografía. Ojo, la sabemos confundir con el retrato, la prosopografía, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el retrato se describen cualidades internas y externas. ¿Ya, chicos? Internas y externas. Esa es la diferencia, que en la prosopografía solamente es lo físico y lo físico es lo externo, mientras que en el retrato es la parte interna y la parte externa. Influyen las dos. Es decir, en el retrato yo puedo decir, y Juanito era una persona muy buena, muy bondadosa, muy solidaria, era alto, cabello rubio, le gustaba ayudar a todas las personas. Ese es un retrato, ya con características internas y externas. Mientras que la prosopopeya, o también denominada personificación, ya consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. ¿Cómo decirlo? El periódico me habla, ya, el esfero no deja de mirarme, cualidades humanas a seres inanimados. Esa es la personificación.
Miré al cielo y las estrellas me hablaban de ti. El ser inanimado viene siendo la estrella y la cualidad humana hablar. A eso se refiere la prosopopeya, la personificación. Entonces, chicos, dadas estas explicaciones, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. Lorena, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, Adrián, que ya encendiste el micrófono. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. La respuesta correcta es la 2, la prosopografía. ¿Por qué? Está describiendo del exterior de una persona. Porque lo está describiendo de la forma, bueno, lo está describiendo desde la zona corporal del exterior de la persona, a ver, de cómo se llamaba. Bueno, de la persona de lo que está marcado de negrita. Muy bien, Adrián, ¿no es cierto? La respuesta es la 2, prosopografía, porque solamente está describiendo el aspecto físico externo, ¿ya? Si es que por aquí dijera, también era buena gente, era solidario, ahí ya qué tipo de figura literaria sería. Adrián, tú mismo. Si ya empezara a hablar de cualidades internas, ¿qué figura literaria fuera? Ahí hubiera sido el retrato. El retrato, ¿no es cierto? Porque viene a dar a conocer cosas externas e internas. Si solamente hubiera hablado de virtudes, solamente hubiera dicho, Durleis es bueno, es generoso, tiene la costumbre de levantarse temprano, su carácter es impetuoso, ¿qué tipo de figura fuera? Literaria fuera. Sería la etopeya. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, chicos, tenemos que ir encontrando la diferencia entre este tipo de figuras literarias. Y no solamente son las 4 figuras literarias, hay un sinnúmero de figuras literarias dentro de la literatura. Vamos a ir viendo de una forma general otro tipo de figuras literarias que las he planteado adicionalmente como teoría, como conceptos, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Lorena, Edilma, Adrián. ¿Sí estamos claros? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Chicos, procuren preguntar, porque cuando preguntan más aprenden. Tenemos la figura, la metáfora. Ya, la metáfora tomarán en cuenta porque con esta figura hay lo que más le preguntan a ustedes dentro de esta prueba, a qué figura literaria se le da prioridad, es a la metáfora. Les preguntan sobre el elemento metaforizado. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Miren, chicos, la metáfora es una comparación implícita. Recuerden que ya habíamos dicho que lo implícito tiene que ver con deducciones. Lo implícito tiene que ver con términos que no están explicados de una forma clara, sino tiene que ser deduciva. Requiere una interpretación. Es una comparación implícita, es decir, sin expresar el nexo correspondiente. Ejemplo, los suspiros escapan de su boca de fresa. No es que la boca es de fresa, si se dan cuenta, esta es la metáfora. Boca de fresa, no se refiere a que tiene una boca y tiene ahí una fresa, sino que se refiere a que su boca debe ser dulce, debe ser roja, ¿no es cierto? Tantas cualidades que tiene la fresa. Es una comparación, ¿ya? Boca y fresa se comparan con el color, sin necesidad de que él diga, y los suspiros escapan de su boca roja, no, de su boca de fresa. Es la comparación que hace. Y no utiliza ya el término. No dice rojo como la fresa, no. Esa ya es otra figura literaria denominada comparación. Cuando yo utilizo conectores de comparación, como, tal cual, similar a, parecido a, ahí ya hablo de otra figura literaria. En la metáfora yo no utilizo conectores, chicos. En la metáfora simplemente reemplazo el término, comparar. Ya tomarán en cuenta eso y grabaránse. Hay 2 tipos de metáfora. Hay la metáfora directa y la metáfora indirecta. La metáfora directa, donde prácticamente, o la metáfora pura,
donde yo no hablo, la metáfora pura, yo no lo cito al término que lo estoy reemplazando. Y la metáfora impura, donde yo sí hablo del término dentro del texto. Ya voy a explicarles posteriormente porque tienen un ejemplo, una pregunta sobre esto. Otra figura literaria es la comparación. Ya también compara, realiza una comparación, pero la diferencia es que utiliza, como ya les había dicho, utiliza conectores. ¿Ya? Como perro olvidado, que no tiene huella ni olfato. Si se dan cuenta, aquí está el conector. Como, parecido a. ¿Ya? El hablante se compara con un perro olvidado. ¿Ya? Las nubes son como el algodón. Estoy comparándolas. Pero si yo digo el algodón del cielo, es una metáfora, porque no estoy citando el término. Ya esto también ya les han de haber hablado con más claridad a ustedes en el colegio. A lo mejor ya lo tienen un poquito más claro. La hipérbole tiene que ver con la exageración. Ya exagera. La hipérbole exagera absolutamente todo. Si tú me dejas, yo me muero. Ya es una exageración. Érase un hombre a una nariz pegada. O sea, exagera tanto. Está exagerando prácticamente el tamaño de la nariz. No dice que la nariz estaba pegada al hombre, sino que el hombre estaba pegado a la nariz. Es una exageración. Se hace alusión a una nariz inmensa. ¿Ya? Entonces, eres tan gordo como un hipopótamo, o eras un hombre como un hipopótamo. Si se dan cuenta, exageración. ¿Ya? La antítesis, contraposición entre palabras. Vivo sin vivir. ¿Ya? Como sin comer. Siento sin sentir. ¿Ya? Amo sin amar. Contraponer palabras. ¿Ya? O frases de significación opuesta, que no tiene nada que ver. Esa es la antítesis. El pleonasmo, la repetición de las palabras innecesarias, es denominado pleonasmo o redundancia. ¿Ya? Temprano madrugó la madrugada, subió para arriba, bajó para abajo. El pleonasmo también es conocido como la redundancia. ¿Ya? Reiteración innecesaria de palabras, una explicación innecesaria. Eso es el pleonasmo. Tomarán en cuenta, chicos, igualmente estas diapositivas creo que ustedes les comparten, ahí a lo mejor puedan ya irlo analizando de una forma más detenida. El epíteto es un adjetivo que destaca cualidades específicamente. A ver, se me fue aquí esto. Ya. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes. Si se dan cuenta, el epíteto utiliza adjetivos. Adjetivos, ¿para qué me sirve a mí un adjetivo? Para poder calificar al sustantivo. Y él era guapo, hermoso, alto, grande, bondadoso, generoso. Estoy haciendo uso del epíteto. ¿Ya? Al momento en el que le añado adjetivos para calificar. Y el cielo era inmenso, oscuro, ¿ya? Empiezo a describir. Ironía. Se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se dice. Ya esto prácticamente ya se sobreentiende. Ustedes conocen qué es una ironía, ¿no es cierto? Hablar prácticamente una expresión que es un tanto irregular. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Es decir, está siendo irónico. ¿Por qué? Porque si hubiera sido eterno, hasta el día de hoy hubieran terminado de comerla. El hiperbatón consiste en intervenir en el orden adecuado de las palabras. Esto tiene que ver con la sintáctica, ¿ya? Del salón en el ángulo oscuro. ¿Cuál sería la forma adecuada? El ángulo oscuro del salón. ¿Por qué? Porque la estructura sintáctica radica en artículo, sustantivo, verbo y complemento o modificadores. ¿Ya? Entonces, en este caso, cambia el orden de la oración. Digamos, yo digo, María fue al parque. Quiero hacerlo hiperbatón. Tengo que decir, al parque fue María.
Ya, cambio. Modificador primero, verbo y sustantivo al final. Perífrasis. Consiste en indicar una persona o cosas indirectamente. Indirectamente. Era del año la estación florida. Ya se sustituye el término primavera. Cuando se dice y cumplió 15 primaveras, por no decir 15 años, ¿no es cierto? Ahora se tiene la costumbre de decir 25 vueltas al sol. Quiere decir prácticamente un año. Esa es la perífrasis. Son figuras literarias que sirven para dar belleza a un texto. Tenemos la sinécdoque. Asignar a una palabra un contenido más amplio. Tiene 20 primaveras. También estas dos tienen relación, lo que les estaba indicando anteriormente. Vamos a borrar y vamos al siguiente, ¿ya? Aquí tenemos la literación, que es la repetición de los sonidos. Específicamente esta se la usa en los trabalenguas. En el silencio solo se escuchaban los susurros de las abejas que sonaban. Si se dan cuenta, es una repetición de sonidos, en este caso de la S. So, si, so, se, es, su. Si se dan cuenta, es la repetición de la S con, frecuentemente. La onomatopeya, imitar sonidos. Si ustedes ven que les ponen una figura literaria en donde dice la puerta golpeó, ¡boom! Y el gallo hizo cucurucú, es onomatopeya. Anáfora, atribución de una sensación, un sentido que no va, reiteración de una o más palabras. Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar, o sea, se repite la misma frase o la misma palabra al inicio de cada verso. Era verde como el pasto, era verde como esperanza, era verde así, ya, repetir la misma palabra al principio de un verso. Sinestesia, atribución de una sensación o un sentido que no corresponde. Salve al celeste sol sonoro. ¿Cuál es la atribución? Celeste, darle el color celeste al sol, cuando todos sabemos que el color que caracteriza al sol es amarillo, ¿ya? Y la personificación, o también denominada como prosopopeya, cualidades humanas a seres inanimados. ¿Estamos claros, chicos? Estas son las figuras literarias. Las vimos de una manera general. ¿Ya? Vamos, ahora sí, ya una vez analizadas las figuras literarias, vamos con la siguiente pregunta. Dice, con base en el caso, identifica el postulado acorde al análisis de las fuentes. Verán que habla del análisis de las fuentes. Tomen en cuenta y fijémonos, chicos, siempre cuando vemos la pregunta, ¿ya? Análisis de las fuentes. Las fuentes tienen que ver con una investigación, las fuentes tienen que ver con una información adicional, ¿ya? Dice, en su clase de psicología, Vanessa escuchó a su profesor mencionar que Vanessa escuchó a su profesor mencionar que la perspectiva actual de tristeza que la presenta como destructiva no ha sido parte de la cosmovisión de sociedades anteriores a la contemporánea. Según el docente, miren, según el docente, esto se puede corroborar en el texto de la medicina de Edad Media. ¿Ya? Entonces, el profesor que dice que la perspectiva actual de la tristeza se presenta como destructiva. Está ido avanzando. Interesada en escribir sobre lo que acaba de escuchar, Vanessa busca más información. Aquí está la información en el internet y encuentra una conferencia que postula que al entrar en contacto con la tristeza y la melancolía era asumido por pensadores del pasado como una posibilidad del ser para reflexionar sobre su propia existencia. Sin embargo, es fundamental diferenciar una depresión clínica a la de un estado de melancolía introspectiva. Ante esto, cabe preguntarse, ¿cómo debería asumirse la tristeza en la actualidad ante la levedad que aqueja a los individuos contemporáneos? 1. La información presentada durante la clase y aquella mencionada en la conferencia carecen de puntos en común. Descartada. ¿Por qué? Porque sí hay
puntos que la relacionan lo que dijo el profesor con lo que consultó Vanessa. 2. La forma en la que era percibida la tristeza por los pensadores contradice a los libros escritos en la Edad Media. Tampoco, por ningún lado hay contradicción. 3. Los médicos en la actualidad han perdido la habilidad de distinguir la presión clínica de otras formas de tristeza. 4. Los datos exhibidos permiten constatar que la forma pasada de ver a la melancolía es diferente a la actual. ¿Por qué decimos que la respuesta correcta es la 4, chicos? ¿Por qué será que la 4 es la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque lo que consultó Vanessa, obviamente le permitió constatar con lo que decía el profesor. Es decir, está haciendo el análisis de las fuentes, está analizando lo que le dijo el profesor a lo que le dijo lo investigado. Y por lo tanto, ya esto le permitió ver que la forma pasada de ver la melancolía es diferente. Actualmente estamos viendo la tristeza desde 2 puntos de vista, la antigua y la actual. ¿Ya? Vamos, chicos, con la siguiente pregunta. Se nos acaba el tiempo. Nos habla de la paráfrasis, ¿ya? Ustedes saben que la paráfrasis específicamente es explicar un texto con las propias palabras, de una forma más sencilla, de una forma más clara. Entonces dice, el texto está presentado de la siguiente manera. Ayúdeme con la lectura, Lorena. ¿Qué dice el texto? Lorena. Sí. Ayúdame leyendo el texto. No hay felicidad posible en el instinto animal. Al no poseer el entendimiento del corazón, se ignora la felicidad. Cuando se toman parte de la inteligencia y la conciencia, se puede alcanzar el gozo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? No hay felicidad posible en el instinto animal. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta correcta? La primera dice, la alegría es una sola, pues tiene un único componente, pero con diferentes matices. 2. Para ser dichoso hace falta el dominio de las pasiones naturales y el paso a la reflexión. 3. Para tener un buen juicio es necesario saciar las carencias con las que viene el placer. Y 3. La intuición natural conduce a los pequeños instantes de satisfacción en esta agitada vida. ¿Cuál será la respuesta correcta? Lorena, tú mismo. ¿Cuál es la paráfrasis del texto en este caso? 1, 2, 3 o 4. A ver, Lorena, Adrián o Edilma, ¿quién quiere ayudarme con esta respuesta, chicos? ¿Cuál será la respuesta? 1, 2, 3 o 4. ¿Mm? Vamos a ir viendo ya. Ay, parece que ya no fue otra. La alegría es una sola, pues tiene un único componente, pero con diferentes matices. Obviamente no se refiere a esto. No tiene relación, por lo tanto esta respuesta queda descartada. La segunda dice, para ser dichoso hace falta el dominio de las pasiones naturales y el paso de la reflexión. Posible respuesta. 3. Para tener un buen juicio es necesario saciar las carencias que vienen con el placer. En ningún momento nos manifiesta eso. La intuición natural conduce a los pequeños instantes de satisfacción en esta agitada vida. Tampoco tiene relación con lo que manifiesta el texto.
Entonces, chicos, la respuesta correcta vendría siendo la 2, que es la más pegada y la más lógica a lo que manifiesta el texto, ¿no es cierto? Es decir, describirla de una forma más sencilla a lo que está aquí. Vamos con otra pregunta. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos ya acerca de los argumentos y decíamos que un argumento nos sirve específicamente para defender una tesis? ¿Ya? En este caso nos dice identifica el argumento de autoridad. ¿En qué se basaba el argumento de autoridad, Adrián? Adrián Jiménez, ¿qué era un argumento de autoridad? Lorena, ayúdanos, ¿qué era un argumento de autoridad? Lorena. A ver, chicos, el argumento de autoridad específicamente era cuando no... A ver, Lorena, dile. ¿Qué era el argumento de autoridad? Era cuando alguien, una autoridad, ya sea algún licenciado, daba una opinión o algo. Ya, no es cierto, una autoridad competente venía siendo una institución, algún científico, algún estudiado en el tema para dar a conocer algo, ¿no es cierto? Entonces, vamos buscando aquí, miren, aquí está la autoridad. Dice, entonces para que ustedes lo hagan más cortito, ¿sí? Para que ustedes lo hagan más corto al momento de interpretar. Van directo a buscar la autoridad. Ya hacen una lectura rápida del texto y encontramos cuál es la autoridad. Miren, aquí está. Evan Stein, director de la OPS. ¿Ya? Dice, considera que la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despierten una actitud positiva frente a sus afecciones. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está el argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque está dicho por un director de la OPS, ¿no es cierto? Esto de acá es parafraseo. Este es un documento, este es un argumento de datos estadísticos. Esto no tiene nada que ver con el argumento de autoridad. Entonces, chicos, ¿cuál es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. ¿Dónde dice lo que está manifestado en la parte de acá arriba que manifiesta Evan Stein, director? Considera que la interacción con mascotas. La primera dice el número de mascotas en sus hogares no, por ningún lado. La siguiente dice la interacción con mascotas permite, aquí está la respuesta correcta, en el literal 2. Tampoco es la 3 porque esto nos manifiesta más abajo, ¿no es cierto? Donde ya es una metodología simplemente. Y estudios demuestran que el 90% tampoco viene siendo un argumento de autoridad. El único argumento de autoridad es el que dijo Evan Stein, director de la OPS. Ya, entonces chicos, ustedes cuando les dicen de argumento de autoridad, pueden reconocerlo rápidamente de esta manera, buscando dónde está el nombre de la persona, del científico o de la institución, prácticamente en este caso. Ya, vamos con otro de argumento y con esto terminamos. ¿Ya? Dice, con base en el caso, seleccione los argumentos que usaría Joshua. Sayana es una persona muy preocupada del cuidado ambiental. Una tarde se propuso convencer a su familia que modificar sus prácticas domésticas contribuiría a reducir su huella de carbono en el planeta, pues los datos del programa a las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son realmente alarmantes. A pesar de sus esfuerzos continuos por concientizar a su hermano menor Joshua de que sus acciones mejorarían significativamente al entorno en el que viven, él presenta puntos de vista contrarios, ¿ya? Y también busca persuadir con sus propios argumentos. Es decir, chicos, si Sayana está preocupada con el medio ambiente,
Joshua tiene que presentar aspectos contrarios, ¿ya? ¿Cuáles serán los literales contrarios a lo que está manifestando Sayana? ¿Y cuáles son los que debe utilizar Joshua específicamente para defender su punto de vista? El agua embotellada es poco amigable con el planeta. Esta desde ya queda descartada porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, es decir, no embotellar el agua porque las botellas se demoran mucho en descomponerse. 2. El cambio climático es parte del ciclo natural de la Tierra. Por esta razón, un cambio climático como viajar más en bicicleta que en auto es realmente insignificante. Este argumento está en contra de lo que dice Sayana, en contra del cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Porque dice que el cambio es un ciclo natural de la Tierra, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Dice, los cargadores de los celulares enchufados siguen consumiendo electricidad y contribuyendo al cambio climático. Por eso se los denomina como vampiros de energía. Esto no podría decir Joshua porque esto defiende al cuidado del medio ambiente, es decir, defiende a lo que dice Sayana. Este sería un argumento de Sayana. Y por último dice, los científicos manipulan los datos sobre el cambio climático para mostrar una tendencia ascendente del clima en el planeta. Las cifras muestran una realidad diferente. Si se dan cuenta, este argumento también le sirve a Joshua. ¿Por qué? Porque él está diciendo que los científicos manipulan los datos. Es decir, lo que ellos nos dicen es una mentira. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? 1, 2, 3 o 4. Edilma, ¿cuál vendría siendo la respuesta correcta? El literal 1, 2, 3 o 4. El 4, Lisa. Perfecto, ¿no es cierto? La respuesta correcta es el 4 porque aquí abarca al literal 2 y al literal 4. Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos, ¿ya? Les agradezco por haber asistido y la clase queda grabada. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.